Buenas noches, mi nombre es Edison Alberto Echeverry Serna, soy estudiante de Derecho de octavo semestre de la Corporación Universitaria Americana. En este momento me doy paso a hablar para la materia de Derecho Probatorio Penal sobre las pruebas que se requieren ser aceptadas en un juicio oral. Y existen varias pruebas en el proceso penal, como son la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba indiciaria, la prueba de referencia. Existe la prueba anticipada y por último existe una libertad probatoria. Pero en la noche de hoy quiero hablarles un poco acerca de la prueba de la referencia. Y la prueba de la referencia es aquella que es realizada por fuera del juicio oral, pero que se tiene que llevar al juicio oral como medio de prueba. En el medio es un medio utilizado para demostrar que esa declaración existió y cuál es su contenido. En estos casos es fundamental preguntarse quién es verdaderamente el declarante que testifica en contra del acusado. Y como bien se indica en el artículo 437 de la Ley 906 del 2004, solo puede serlo el testigo que tuvo conocimiento de los hechos y entregó su versión por fuera del juicio oral, mas no el testigo que comparece al juicio a declarar sobre la existencia o contenido de esa declaración. En términos simples, siempre debe indagarse quién es el testigo de cargo y, en consecuencia, frente a quién se activa para el acusado el derecho de la confrontación. También hablaré un poco sobre la prueba anticipada, que no es nada más que la prueba anticipada supone una excepción procesal para practicar un medio probatorio antes del juicio. Y debemos tener en cuenta que tales conceptos son jurisprudenciales, esto es, aparecen en las resoluciones judiciales, pero no en la ley, de manera literal. Por eso es que quiero ahondar un poco más en el tema sobre este par de pruebas, y para ello me he trasladado a varios apartes y sentencias de la Corte Suprema de Justicia, donde nos habla de la prueba de la referencia y donde nos dice que la Ley 906 del 2004 establece en el artículo 437 que la prueba de referencia es toda declaración realizada por fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito en grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación y de agravación punitivas, la naturaleza y la extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto de debate, cuando no sea posible practicarse en juicio. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. Lo podemos ver en el artículo 379. Por virtud del cual se limita a la hipótesis en las que el testigo no se encuentra disponible para declarar en el juicio. La naturaleza excepcional de esta prueba obedece básicamente a que la declaración extrajuicio lesiona los derechos a la confrontación del testigo y el principio de inmediación judicial, y que constituyen en garantías procesales fundamentales del sistema penal acusatorio. Es por esta razón que el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal impone que la sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Ahora, en tratándose de declaraciones de menores de edad, que también es una excepción, se ha indicado que la protección superior de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, especialmente de abuso sexual y otras conductas graves,
impone la flexibilización de las reglas generales sobre pruebas testimoniales, lo que se traduce en la posibilidad de incorporar como prueba sus declaraciones anteriores. Así el niño comparezca al juicio oral. Además de la imposibilidad de comparecencia de los testigos a la audiencia del juicio oral, las declaraciones previas también pueden introducirse como medio probatorio. En este caso, emerge cuando el deponente comparece al juicio oral a rendir su testimonio y en esta oportunidad cambia la versión inicial o se retracta de la misma. En este criterio se puede catalogar como prueba de referencia a toda declaración realizada por fuera del juicio oral, que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito. El grado de intervención del mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y la extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto de debate. Cuando no sea posible practicarla en juicio. Como les decía anteriormente, la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal, al definir las particularidades de la prueba de referencia, señaló las siguientes y muy importantes. 1. Que una declaración realizada por una persona fuera del juicio, que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir. 2. Que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos de que informa la declaración, sea de un testigo de oídas, por ejemplo. Y 3. Que la verdad que se pretende probar tenga por objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate, tipicidad de la conducta, grado de intervención, circunstancias de atenuación o de agravaciones punitivas, de naturaleza o de extensión del daño causado, entre muchos otros. Pero solo nos señala los más importantes para llevar a juicio. Voy a ahondar un poquito más en la prueba anticipada. A la luz de la Corte Suprema de Justicia, quien nos manifiesta que la prueba anticipada es llevar a cabo durante la fase de investigación bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 284 del Código de Procedimiento Penal, el cual estipula que la prueba anticipada durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia del juicio oral se podrán practicar anticipadamente en cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento única y exclusivamente de los siguientes requisitos. 1. Que sea practicada ante el juez que cumpla funciones de control de garantías. 2. Que sea solicitada por la Fiscalía General o por el fiscal delegado o por la defensa o por el Ministerio Público en los casos previstos en el artículo 112. Numeral declarado exequible, de manera condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-209 del 2007, en el entendido de que la víctima también podrá solicitar la práctica de la prueba anticipada ante un juez de control de garantías. Y tercer requisito para el cumplimiento de la prueba anticipada es que sea
por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Cuarto, y un último paso, que se practique en audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio oral. Porque dice el parágrafo 1, si la prueba anticipada es solicitada a partir de la presentación del escrito de acusación, el peticionario entonces deberá informar de estas circunstancias al juez de conocimiento. Segundo, contra la decisión de practicar las pruebas anticipadas, sí proceden los recursos de ley, como son todos los extraordinarios. En caso tal de que se negare, la parte interesada podrá de inmediato y por una sola vez acudir ante otro juez de control de garantías para que éste en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será objeto de recurso. Y parágrafo 3 dice, en el evento en que las circunstancias que motivaron la práctica de la prueba anticipada al momento en que se dé comienzo al juicio oral no se haya cumplido o haya desaparecido, entonces el juez ordenará la repetición de dicha prueba dentro del desarrollo de la misma audiencia del juicio oral. Muchas gracias, profesor. Espero haber dado estricto cumplimiento a lo pedido por el taller. Una feliz noche y bendiciones.